La numeración de los salmos. Todo el Antiguo Testamento y sobre todo el Salterio lo hemos heredado en dos versiones, una de la Biblia hebrea y otra de la Biblia griega. La traducción griega, llamada de los 70, se formó seguramente en el siglo III a.C., y su influencia ha sido extraordinaria, pues la Iglesia ha recibido el Salterio y todo el Antiguo Testamento en esta versión. La Iglesia Católica utiliza en sus libros litúrgicos la numeración de la Vulgata, o traducción latina de la Biblia griega, hecha por San Jerónimo, tan extendida en la Iglesia occidental. Por lo tanto, la Vulgata es una versión del texto griego y no del hebreo. La numeración de los salmos es distinta en la versión hebrea y en la versión griega, o llamada de los 70. Las ediciones modernas de la Biblia, como la de Jerusalén o la de Latinoamérica, numeran los salmos según el original hebreo. En cambio, la Iglesia Católica, en los libros litúrgicos, como en la liturgia de las horas, numera según la versión griega. Las dos numeraciones coinciden en los salmos del 1 al 8 y del 148 al 150. Cada salmo, del 9 al 147, tiene una numeración en paréntesis. Cuando veamos dos numeraciones juntas, el número más bajo es el de la liturgia católica, de la versión griega. La numeración del original hebreo señala siempre una cifra, un número más alto. Por ejemplo, el salmo «El Señor es mi pastor, nada me falta», en la Biblia aparece como el Salmo 23. En cambio, en los libros litúrgicos aparece como el Salmo 22. Es decir, que en la Biblia pone Salmo 23 y entre paréntesis pone 22. ¿Cómo entender los salmos? Los salmos son elemento básico en la liturgia de las horas. No basta la renovación litúrgica. Si se quiere celebrar esta liturgia de alabanza de manera fructífera, es necesario conocer y gustar los salmos. Se ha reducido el número de los salmos en la liturgia de las horas, pues antes eran muchos más los que aquí había que rezar todos los días. Y claro, era una tentación el rezar rápido para terminar con todo eso. E impedía considerar cada salmo en sí mismo y parecía como una cuenta de un largo rosario. Por su contenido, los salmos no constituyen aún la expresión más plena de la oración eclesial. Necesitan ser iluminados desde Cristo. Pero en ellos se encuentra la mejor escuela querida por el Espíritu Santo y la mejor pedagogía para llegar a la plenitud de la oración en el Nuevo Testamento. Cuando se capta bien el sentido de los salmos como plegaria, son la mejor forma de oración. Los salmos son palabra de Dios, que se ha dicho no solo para que yo la escuche, sino para que la diga, para que la rece, tomando esa misma palabra. San Pablo nos dice que no sabemos orar. Por eso Dios pone en nuestra boca lo que le gusta que le digamos y le pidamos. Esa palabra que es vida, alimento, interpelación para cada uno de nosotros. Los salmos
no siempre son fáciles de entender y por ello deben ser introducidos, explicados. ¿Volveremos otra vez a la rutina o a la mera recitación material de los salmos si no les prestamos un esfuerzo personal de preparación, inteligencia y atención de los salmos? Antes de buscar su sentido espiritual o pleno, debemos tomar en serio su sentido literal, es decir, ¿qué dice el salmo? En este sentido, es preciso aprender a discernir los diversos géneros literarios de los salmos. Hay salmos mesiánicos, históricos, meditaciones sapienciales, salmos reales, himnos de alabanza, de acción de gracias, lamentación individual o nacional. Saber reconocer esta variedad es la primera condición de un rezo variado y sabroso. Algunas dificultades se deben al lenguaje y ambiente lejano por la geografía y por el tiempo, escritos pues unos 800 años antes de Cristo. También da la dificultad por el contenido ideológico de los salmos. A veces aparecen sentimientos de amenaza y de venganza, o también donde el salmista se presenta como un santo, como un perfecto, que sería la actitud farisea. Necesitamos de una inteligencia cristiana de los salmos y los medios para su comprensión en su vertiente de oración. Necesitamos cristificar, es decir, interpretar desde Cristo los salmos y actualizar el contenido de esos salmos. Los salmos situados en el dinamismo interno de la historia de la salvación. Toda la historia de la salvación camina hacia Cristo. Todas las acciones o etapas se sitúan en su dinamismo hacia la Pascua del Señor y hacia la parusía final. Por ejemplo, la marcha de Israel por el desierto es como figura e inicio del caminar hacia la libertad total, libertad iniciada para la humanidad con la victoria de Cristo sobre la peor de las esclavitudes, que es la muerte, y libertad cuya realización completa espera la Iglesia al final de los tiempos, en la parusía, cuando la humanidad entera sea liberada de la esclavitud de la muerte. Bajo esta perspectiva, leer hoy las luchas y las dificultades de Israel por el desierto no es para la comunidad eclesial una anécdota del pasado, sino contemplación del presente y profecía del futuro. Los salmos, aunque escritos para situaciones concretas, deben colocarse en el dinamismo total de la historia de la salvación, sobrepasando las limitadas fronteras de un personaje concreto o circunstancias precisas. Hay que descubrir el dinamismo de la historia de la salvación al orar con los salmos. Hay que saber contemplar y vivir las situaciones concretas de los salmistas y apropiarse incluso sus mismas expresiones como oración que nos lleva hacia una liberación superior a aquella de la que ellos nos hablan literalmente. Hay que saber entrever en las victorias que canta el salmista la profecía de la victoria pascual que la Iglesia contempla realizada en Cristo y de la cual pide participar al final de los tiempos. Es necesario contemplar toda la historia de la salvación como una acción única que va progresando a través del tiempo hasta llegar a Cristo y culminar
en la parusía. Colocados en este dinamismo, contemplaremos en las victorias del Rey de Israel sobre sus enemigos el preludio de la victoria de Cristo sobre la muerte. Con el fin del exilio de Babilonia, contemplaremos la profecía de la liberación de toda clase de destierros, y en la destrucción de los pueblos enemigos, contemplaremos el anuncio de la aniquilación definitiva de todo poder enemigo de Cristo y del hombre, como es el dolor, el pecado y la muerte. Orar con los salmos universaliza la oración. Nos hace salir de nuestro pequeño mundo de preocupaciones. Nos hace pensar en personas que pueden encontrarse en situaciones distintas a las nuestras, que son situaciones de la Iglesia en su conjunto. Nos saca de la rutina de nuestras fórmulas y nos recuerda las maravillas realizadas por Dios. Ayudas para entender los salmos. Por una parte, desde los títulos de los salmos. Su finalidad es ayudar a una inteligencia más plena y a una vivencia más personal de los salmos. En la liturgia de las horas se nos ofrece para cada salmo un doble género de moniciones. Por una parte, el título en rojo orienta sobre el sentido literal del salmo. Y luego aparece una frase del Nuevo Testamento o de los Santos Padres, que interpreta el salmo en sentido cristiano. También las antífonas son otra ayuda para entender los salmos. En las antífonas se quiere subrayar una idea extraída del mismo salmo o de un texto bíblico paralelo para centrar la atención del que va a recitar el salmo. Sobre todo en los tiempos fuertes del año litúrgico y en las grandes solemnidades, las antífonas son las que dan el enfoque al salmo según la festividad que se celebra. También las oraciones sálmicas son uno de los medios para facilitar la oración cristiana de los salmos. Su finalidad es resumir, cristianizar y actualizar el salmo. Es la oración que recoge los temas principales del salmo, abriendo su significado a las realidades del Nuevo Testamento y a la vida actual de la comunidad cristiana. Estas oraciones ponen en relación el Antiguo Testamento con el misterio de Cristo y con la vida de la Iglesia. ¿Cómo se originó el uso de las oraciones sálmicas? Entre los siglos IV y VI, tanto en Oriente como en Occidente, seguramente como reacción ante el peligro que representaba una recitación puramente mecánica de los salmos, se fueron introduciendo entre salmo y salmo pequeños espacios de oración privada. Algunos de los testimonios nos hablan claramente de oraciones sálmicas recitadas por uno de los participantes. Otros testimonios, en cambio, son de más difícil interpretación, pues en su literalidad tanto podrían aludir a momentos de oración personal y silenciosa, como a recitación de fórmulas personales e improvisadas, o finalmente a oraciones fijas y estructuradas a la manera de las oraciones litúrgicas. Incluso es posible que existieran los tres tipos de oración, o que evolutivamente se pasara de la oración en silencio a las oraciones improvisadas y de estas a la cristalización de fórmulas fijas.
La numeración de los salmos. Todo el Antiguo Testamento y sobre todo el Salterio lo hemos heredado en dos versiones, una de la Biblia hebrea y otra de la Biblia griega. La traducción griega, llamada de los 70, se formó seguramente en el siglo III a.C., y su influencia ha sido extraordinaria, pues la Iglesia ha recibido el Salterio y todo el Antiguo Testamento en esta versión. La Iglesia Católica utiliza en sus libros litúrgicos la numeración de la Vulgata, o traducción latina de la Biblia griega, hecha por San Jerónimo, tan extendida en la Iglesia occidental. Por lo tanto, la Vulgata es una versión del texto griego y no del hebreo. La numeración de los salmos es distinta en la versión hebrea y en la versión griega, o llamada de los 70. Las ediciones modernas de la Biblia, como la de Jerusalén o la de Latinoamérica, numeran los salmos según el original hebreo. En cambio, la Iglesia Católica, en los libros litúrgicos, como en la liturgia de las horas, numera según la versión griega. Las dos numeraciones coinciden en los salmos del 1 al 8 y del 148 al 150. Cada salmo del 9 al 147 tiene una numeración en paréntesis. Cuando veamos dos numeraciones juntas, el número más bajo es el de la liturgia católica, de la versión griega. La numeración del original hebreo señala siempre una cifra, un número más alto. Por ejemplo, el salmo "El Señor es mi pastor, nada me falta", en la Biblia aparece como el Salmo 23. En cambio, en los libros litúrgicos aparece como el Salmo 22. Es decir, que en la Biblia pone Salmo 23 y entre paréntesis pone 22. ¿Cómo entender los salmos? Los salmos son elemento básico en la liturgia de las horas. No basta la renovación litúrgica. Si se quiere celebrar esta liturgia de alabanza de manera fructífera, es necesario conocer y gustar los salmos. Se ha reducido el número de los salmos en la liturgia de las horas, pues antes eran muchos más los que aquí había que rezar todos los días. Y claro, era una tentación el rezar rápido para terminar con todo eso, e impedía considerar cada salmo en sí mismo, y parecía como una cuenta de un largo rosario. Por su contenido, los salmos no constituyen aún la expresión más plena de la oración eclesial. Necesitan ser iluminados desde Cristo. Pero en ellos se encuentra la mejor escuela querida por el Espíritu Santo y la mejor pedagogía para llegar a la plenitud de la oración en el Nuevo Testamento. Cuando se capta bien el sentido de los salmos como plegaria, son la mejor forma de oración. Los salmos son palabra de Dios, que se ha dicho no solo para que yo la escuche, sino para que la diga, para que la rece, tomando esa misma palabra. San Pablo nos dice que no sabemos orar. Por eso Dios pone en nuestra boca lo que le gusta que le digamos y le pidamos. Esa palabra que es vida, alimento, interpelación para cada uno de nosotros. Los salmos
no siempre son fáciles de entender y por ello deben ser introducidos, explicados. ¿Volveremos otra vez a la rutina o a la mera recitación material de los salmos si no les prestamos un esfuerzo personal de preparación, inteligencia y atención de los salmos? Antes de buscar su sentido espiritual o pleno, debemos tomar en serio su sentido literal, es decir, ¿qué dice el salmo? En este sentido, es preciso aprender a discernir los diversos géneros literarios de los salmos. Hay salmos mesiánicos, históricos, meditaciones sapienciales, salmos reales, himnos de alabanza, de acción de gracias, lamentación individual o nacional. Saber reconocer esta variedad es la primera condición de un rezo variado y sabroso. Algunas dificultades se deben al lenguaje y ambiente lejano por la geografía y por el tiempo, escritos pues unos 800 años antes de Cristo. También da la dificultad por el contenido ideológico de los salmos. A veces aparecen sentimientos de amenaza y de venganza, o también donde el salmista se presenta como un santo, como un perfecto, que sería la actitud farisea. Necesitamos de una inteligencia cristiana de los salmos y los medios para su comprensión en su vertiente de oración. Necesitamos cristificar, es decir, interpretar desde Cristo los salmos y actualizar el contenido de esos salmos. Los salmos situados en el dinamismo interno de la historia de la salvación. Toda la historia de la salvación camina hacia Cristo. Todas las acciones o etapas se sitúan en su dinamismo hacia la Pascua del Señor y hacia la parusía final. Por ejemplo, la marcha de Israel por el desierto es como figura e inicio del caminar hacia la libertad total, libertad iniciada para la humanidad con la victoria de Cristo sobre la peor de las esclavitudes, que es la muerte, y libertad cuya realización completa espera la Iglesia al final de los tiempos, en la parusía, cuando la humanidad entera sea liberada de la esclavitud de la muerte. Bajo esta perspectiva, leer hoy las luchas y las dificultades de Israel por el desierto no es para la comunidad eclesial una anécdota del pasado, sino contemplación del presente y profecía del futuro. Los salmos, aunque escritos para situaciones concretas, deben colocarse en el dinamismo total de la historia de la salvación, sobrepasando las limitadas fronteras de un personaje concreto o circunstancias precisas. Hay que descubrir el dinamismo de la historia de la salvación al orar con los salmos. Hay que saber contemplar y vivir las situaciones concretas de los salmistas y apropiarse incluso sus mismas expresiones como oración que nos lleva hacia una liberación superior a aquella de la que ellos nos hablan literalmente. Hay que saber entrever en las victorias que canta el salmista la profecía de la victoria pascual que la Iglesia contempla realizada en Cristo y de la cual pide participar al final de los tiempos. Es necesario contemplar toda la historia de la salvación como una acción única que va progresando a través del tiempo hasta llegar a Cristo y culminar
en la parusía. Colocados en este dinamismo, contemplaremos en las victorias del Rey de Israel sobre sus enemigos el preludio de la victoria de Cristo sobre la muerte. Con el fin del exilio de Babilonia, contemplaremos la profecía de la liberación de toda clase de destierros, y en la destrucción de los pueblos enemigos, contemplaremos el anuncio de la aniquilación definitiva de todo poder enemigo de Cristo y del hombre, como es el dolor, el pecado y la muerte. Orar con los salmos universaliza la oración. Nos hace salir de nuestro pequeño mundo de preocupaciones. Nos hace pensar en personas que pueden encontrarse en situaciones distintas a las nuestras, que son situaciones de la Iglesia en su conjunto. Nos saca de la rutina de nuestras fórmulas y nos recuerda las maravillas realizadas por Dios. Ayudas para entender los salmos. Por una parte, desde los títulos de los salmos. Su finalidad es ayudar a una inteligencia más plena y a una vivencia más personal de los salmos. En la liturgia de las horas se nos ofrece para cada salmo un doble género de moniciones. Por una parte, el título en rojo orienta sobre el sentido literal del salmo. Y luego aparece una frase del Nuevo Testamento o de los Santos Padres, que interpreta el salmo en sentido cristiano. También las antífonas son otra ayuda para entender los salmos. En las antífonas se quiere subrayar una idea extraída del mismo salmo o de un texto bíblico paralelo para centrar la atención del que va a recitar el salmo. Sobre todo en los tiempos fuertes del año litúrgico y en las grandes solemnidades, las antífonas son las que dan el enfoque al salmo según la festividad que se celebra. También las oraciones sálmicas son uno de los medios para facilitar la oración cristiana de los salmos. Su finalidad es resumir, cristianizar y actualizar el salmo. Es la oración que recoge los temas principales del salmo, abriendo su significado a las realidades del Nuevo Testamento y a la vida actual de la comunidad cristiana. Estas oraciones ponen en relación el Antiguo Testamento con el misterio de Cristo y con la vida de la Iglesia. ¿Cómo se originó el uso de las oraciones sálmicas? Entre los siglos IV y VI, tanto en Oriente como en Occidente, seguramente como reacción ante el peligro que representaba una recitación puramente mecánica de los salmos, se fueron introduciendo entre salmo y salmo pequeños espacios de oración privada. Algunos de los testimonios nos hablan claramente de oraciones sálmicas recitadas por uno de los participantes. Otros testimonios, en cambio, son de más difícil interpretación, pues en su literalidad tanto podrían aludir a momentos de oración personal y silenciosa, como a recitación de fórmulas personales e improvisadas, o finalmente a oraciones fijas y estructuradas a la manera de las oraciones litúrgicas. Incluso es posible que existieran los tres tipos de oración, o que evolutivamente se pasara de la oración en silencio a las oraciones improvisadas y de estas a la cristalización de fórmulas fijas.